Vamos a iniciar trabajando lo que es la ilustración y sus principales autores. Para poder entender lo que es la ilustración y sus principales autores, primeramente vamos a hacer una gran división de lo que son los autores ilustrados. Los autores ilustrados los podemos catalogar en dos vertientes: autores políticos sociales y lo que corresponde a los autores económicos. Ahorita voy a abordar única y exclusivamente los autores políticos sociales. El primero de ellos es Charles Louis de Cercodan, barón de Montesquieu. ¿Qué onda con este personaje? Este personaje es muy importante para nuestra época porque él es el primero en su obra en comenzar a hablar de que debería de existir una división de poderes en donde el rey, bueno, en aquel entonces, debería de tener un contrapeso, ya sea con un legislativo y con un poder judicial. Incluso él habla de que debe de existir tres poderes: un poder ejecutivo encabezado por el rey, un poder legislativo encabezado por el parlamento, donde todos los ciudadanos mandan sus representantes, y un poder judicial encabezado por los magistrados de la corte, que de ordinario son personas que aprenden e interpretan las leyes. Y además, estos tres poderes deberían de ser total y completamente independientes y entre ellos contraponerse. O sea, ¿en qué sentido contraponerse? Simple y sencillamente que uno no abusara de los otros. También lo que maneja por aquí Montesquieu es simple y sencillamente de que debería de existir una monarquía limitada. ¿Esto a qué se refiere? Que debería existir una monarquía constitucional. Esto es que el rey debería de estar, el rey y sus atribuciones, limitados por una constitución, y además haciendo contrapeso con un congreso que le debe de aprobar las leyes. Así es que hoy en día el sistema político que el cual de nosotros gozamos provienen de las ideas de este personaje, en donde el poder ejecutivo ya no es el rey sino un presidente, el poder legislativo sigue siendo el parlamento, o en nuestro caso la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y un poder judicial que en nuestro país corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro de los autores importantes es François-Marie Huret, alias Voltaire. Voltaire es uno de los autores que empieza a exigir que los hombres deben de tener mayores libertades civiles. ¿Cómo qué son las libertades civiles? La libertad del voto, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de protesta. Estas ideas son las que empieza a manejar Voltaire. Y además también comienza a exigir de que haya mayor cantidad de libertades religiosas. O sea, ¿esto qué significa? Simple y sencillamente que no exista una sola religión. Al contrario, que cada quien pueda ser libre de creer lo que le venga en gana e incluso no creer si así lo quiere. Voltaire es uno de los máximos admiradores del régimen liberal inglés. ¿En qué sentido el régimen liberal inglés? Inglaterra hubo una época a raíz de la Gran Revolución o de la Gloriosa Revolución en donde los reyes prácticamente quedaron limitados en sus atribuciones. ¿Por qué? Porque se fueron a la guerra contra el parlamento y los parlamentarios lograron vencer. Así es que una forma que tuvieron de castigarlos era simple y sencillamente no permitiéndoles que ellos tuvieran más libertades. O sea, todo lo que los reyes iban a exigir a la gente tenía que pasar y ser autorizado por el parlamento. Este tipo de ideas fue las que maravillaron a Voltaire en este periodo, y él deseaba que se implementara una forma de monarquía constitucional en Francia, en un país en donde en este periodo era prácticamente todo movido y manejado por el rey. El tercer personaje es Denis Diderot, que es uno de los autores de la enciclopedia. Ellos buscaban que a raíz de lo que es la enciclopedia fuera una buena forma de cómo llevar a la gente conocimiento. En este momento la gente empieza a aprender, empieza a leer, o si no saben leer, se acercan con las personas que saben leer para que les empiecen a hablar de las obras que en aquel momento estaban de moda. Diderot decía, por medio de la lectura, saber lo que es el conocimiento de ese periodo y llevarlo a la vida. Otro autor muy importante es el caso de Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau. ¿Qué onda con este personaje? En su obra El Contrato Social, él es el primero, y ojalá lo tengan muy presente, en que empieza a hablar de que el gobernante es el resultado
de un diálogo, de un contrato, de un acuerdo entre la sociedad y el gobierno. ¿Cómo que un contrato entre la sociedad y el gobierno? Sí, en donde la gente le dice, nosotros te otorgamos el permiso para que tú nos gobiernes, pero aguas, esta cuestión de te otorgamos el permiso para que tú tomes decisiones sobre nosotros, si esas decisiones las empiezas a hacer en contra de nosotros o son intolerables para nosotros, nosotros tenemos todo el poder de poderte quitar el gobierno. De ahí viene el concepto de soberanía. La soberanía, ¿en quién está? La soberanía está nada más y nada menos que en los ciudadanos que le otorgan, ojo, por medio del voto, el poder al gobernante para que pueda tomar decisiones sobre ello. Así es que aguas, porque incluso hoy el día el sistema político, las ideas de Rousseau las seguimos llevando a cabo o las seguimos festejando cada vez que hay elecciones. Cada vez que hay elecciones, simple y sencillamente, este concepto de nosotros, los ciudadanos, que refrendamos ese contrato social con el gobernante, se realiza en el momento en que vamos y votamos. Así es que, si te puedes dar cuenta, las ideas de estos personajes son centrales para poder comprender el mundo en el cual nos vivimos. Te recuerdo, regálame un like y nos vemos